Hoy en día es difícil entender lo que supone Tegueste sin su romería y sus carretas. Este municipio del noreste tinerfeño cambia por completo su rutina diaria y se ve desbordado el último domingo de abril, momento en el que honra a su patrón, San Marcos Evangelista. Se la considera la primera gran romería insular, pero a diferencia de las otras, destaca por la labor artesanal de sus carretas. Son únicas. Pero para llegar a ese punto, la fiesta y la carreta han sufrido una evolución, así como la comunidad, y todo ello en muy poco tiempo y a través de un cúmulo de circunstancias. A comienzos de la década de los 60 del siglo XX, Tegueste era un páramo cultural, pero la inquietud vecinal de esa época empieza a cambiar dicha dinámica a partir de la constitución del Centro Cultural y Recreativo. En él se empiezan a desarrollar multitud de actividades culturales anteriormente inexistentes en el pueblo y el municipio. Una de ellas fue la creación del grupo de coros y danzas de Tegueste, clave en el origen de la romería. Entonces formé los grupos de coros y danzas y estaba un alcalde de Garachico. Y entonces me llamaron de sesión femenina. Anita Bravo, ¿quieres ir a una romería a Garachico con tu...? Nosotros no estábamos acostumbrados a salir a ningún sitio todavía. Habíamos empezado a bailar en el centro cultural y a tocar ahí, pero cosas entre amigos. Pero claro, salir al público fuera no lo habíamos hecho. Y entonces lo consultó doña Ana y le dijimos que sí, que por qué no. De aquí de Tegueste y más a ir a un evento de esos, ¿no? Una romería que no es tampoco una gran cosa, pero claro, en esa época para nosotros era, joder, echar un día que era como si tuviera un mes de vacaciones. Pero chicos, lo pasamos muy bien, bailamos, cantamos, lo pasamos estupendamente. Fue un día precioso allá y de ahí salió el hacer nosotros la romería. Ese fue el principio de la romería. Sí, la idea. La idea salió de ahí, de la fiesta de Garachico. En la guagua, a Carlos Benítez se le ocurrió decir que por qué nosotros no íbamos a hacer una romería, porque si Garachico la hacía, La Laguna la hacía, y La Orotava la hacía, ¿por qué no nosotros? Veníamos en la guagua y yo y otros compañeros más hablando con doña Anita Bravo, que era la que llevaba todo lo del grupo. Pues claro, le comentamos que, joder, ¿por qué no hacemos una romería en Tegueste, no? Que tenemos una rondalla, tenemos ganado, y ¿por qué no hacíamos una romería en Tegueste? Y ahí empezó, recuerdo yo, la romería. Al llegar a la plaza del pueblo, que donde estaba el centro cultural, que era por encima de la iglesia, se lo planteamos allí a la gente que estaba, por ejemplo a Crescencio, que era una persona muy animada, y él se quedó así un poco pensativo, ¿es una romería? Digo, pues sí, porque la fiesta de San Marcos es de ganado y tal, y podemos hacer carretas, y entonces él empezó a animarse también, dice, pues sí, ¿por qué no? Y se lo dijeron a los chicos que estaban jugando a la baraja en el patio del centro cultural, que era el grupo de la Neverita. Entre ellos estaban muchos bailadores de los nuestros, y también se animaron. La reunión que se hizo para organizarla, pusimos los puntos esos bien claros, que la gente que participara tendría que estar bien vestida y a ver si se podía organizar algo en las carretas que fuésemos diferentes a otras romerías, no una carreta con 4 palmeras y un brasero arriba, algo que le diera un aliciente al pueblo, que fuera una distinción, no fuera como todas las romerías, y poco a poco, gracias a Dios, se ha ido consiguiendo. Cuando empieza la romería, no había experiencia alguna en eventos de este tipo. Se partía absolutamente de cero. Las primeras carretas eran pues adornadas con palmeras y flores y en fin, nada más, no era muy sofisticado ni muy trabajado. Y luego pues poco a poco, y además llevaban muchísima gente. O sea, la carreta era para llevar gente. En aquel entonces no se usaba grano y era más fácil hacerla, menos trabajo. Yo creo que en un mes la terminábamos o así. Y como dice Benito, a martillo más que a otra cosa. Yo creo que no usábamos pegamento para nada. Todo era
Se pensaba, pues ¿de qué la rodeamos? Y ahí mismo algo que se pudiera clavar. Antes le ponías unas palmeras o cortabas un peral o cualquier gao de cualquier cosa y entonces Al ahí... principio no había muchos motivos. Hubo una época que prácticamente nos dedicábamos casi todas las carretas, lo que hacían era una casita, ¿no? Al tiempo y tal. Y al igual el motivo no era toda la carreta única, ¿no? A lo mejor la parte de chapas iba de una forma, luego la parte, hasta que ya se empezó a hacer todo que fuera casi único, ¿no? Al principio, el propio lenguaje local estaba condicionado por ese nulo contexto romero. De hecho, la carreta no era la carreta romera, sino la carreta de estacas que se usaba secularmente para las actividades agrícolas. Por esa razón, en aquel entonces, para los vecinos, la carreta era otra cosa a lo que es ahora, mostrando el dinamismo del lenguaje a través de los cambios que se estaban produciendo. Que claro, es que la gente mayor te habla de carroza. Nosotros ya, los jóvenes... Eran carrozas, porque todo nada más se trataba de grano ni de nada, sino de enramarla como pudiera y dar un detallito. La carreta engalanada. Él siempre venía y decía, ay, qué bonita la carroza. Y yo le decía, pero abuelo, esto es una carreta, esto qué carroza, las carrozas son lo que dan los carnavales. Y él, claro, después lo entiende, para él es difícil entender el concepto porque es lo mismo que acabas de comentar. Para él una carroza era aquello engalanado, pues ponerle la esquiava, pues para él era aquello una carroza. Y mira que, y el pobre se murió y nunca entendió, no le quitamos lo de carroza de la... Yo, por ejemplo, para mí, la carreta en sí es lo que es una carreta de estacas, un carro, ¿qué tal? Lo que le estamos añadiendo realmente sería un término que tú estás engalanando, estás decorando, no, tampoco está mal dicho de carroza. El Teófilo Pérez, que es el que estaba antes cuando empezó la romería, ¿no? A poco de empezar después surgió el Teófilo. Cuando tú decías carroza, los propios maestros te corregían, te decían que no, que aquello era una carreta. En Mercedes recuerdo perfectamente esa corrección de yo decirle carroza, por lo que me decía mi abuelo, y le decía, no, esto es una carreta, y nos hizo un dibujito allí en la pizarra, muy rústico, pero que separaba lo que era una carroza de lo que era una carreta. Entonces ya en el colegio, desde niño, te empiezan a hacer esa diferenciación y la aprendes. Como componente de una carreta que se hace, me duele que me confundan, la carroza. Te duele y dice, oye, la carroza es aquello que fue el otro día en Remedios o lo que vi en carnavales. Te duele, pero claro, después te pones, tiras para atrás y después también entiendes a la gente mayor cuando te dice que, la carroza qué bonita. Entonces, claro, es que... Claro, depende de quién te lo diga también. Depende de quién te lo diga. Esa inexperiencia en cuanto a romerías y carretas podría parecer, a priori, un inconveniente, pero fue una ventaja, porque la libertad creativa fue casi absoluta. La carreta de antes con respecto a las de ahora, bueno, al menos la de nuestra época, donde hicimos la parte principal de nuestras carretas, era una carreta que y la parte de arriba toda de madera nos permitía quitar tablas, poner tablas, sustituir unas por otras, con lo cual nos permitía cambiarle la forma, digamos, rectangular, que era de alguna manera tradicional. Eso nos permitió experimentar mucho con formas y volúmenes. Las primeras carretas no eran sino de artesanía, de hacer un balayo, hacer una casa, hacer un lagar, hacer un cesto, hacer todo, pero artesano. Entonces, incluso una de estas formadas jaulas, parece que la hizo Pedro Álvarez. El lomo también hizo una vez como si fuera una barrica, sí. La forma de casco, en la barrica la carreta era un componente como si fuera un casco. O sea que no, esto se ha ido modificando, pero antiguamente cada uno sacaba lo que le parecía, no era obligatorio, igual que ahora dicen grano. Yo eso lo veo una estupidez, siempre y cuando sea una cosa tradicional, ¿por qué grano? Claro, Nosotros fue uno de los primeros que empezamos a trabajar el grano, pero eso no quiere decir que todo el mundo siga el grano. Porque hay gente que trabaja muy bien sin granos. Al principio la romería se le daba más valor al motivo. El motivo siempre iba más trabajado que la parte baja de la carreta. Y con el paso del tiempo fue al revés. Las carretas como antiguamente la unión de amigos, que para mí es de los mejores motivos, los hacía la unión de amigos, porque los hacía súper bonitos, voluminosos, pero muy acordes. Y para mí era de las mejores carretas que se hacían, pero en cuestión de motivos, eran motivos preciosos. Las tuneras cuando hizo la penca, que eso era
para mí era una divinidad. O cuando hizo la caja de la lata de sardina, dices tú, colega, perfecta. Chapó, para mí, chapó. La carreta que el motivo lo han trabajado, lo más su principal es el motivo, porque es lo que se ve. Tú ves una foto de un rollo de romería para acá y ves las carretas que tienen el motivo, la que luce, la que tiene un buen motivo, porque las otras ves, si vas a verlas allí, si te botas en una pared para que te boten una papa o tal, ahí no gozas de una carreta. Entonces, ¿qué ves? El motivo. Esa libertad creativa de los primeros años dio alas a los carreteros para crear e innovar en las carretas, y en esa diversidad surgió una idea que a la postre fue clave en el devenir de la romería. Estábamos mi prima y yo, María del Carmen, cogiendo níspero y se nos ocurrió de hacer una carreta. Entonces faltaban 15 días para la fiesta y es claro, no teníamos diseño para hacer la carreta, ni sabíamos lo que le íbamos a poner a la carreta ni nada, le poníamos algo y los conchábamos porque no nos gustaba. Y después pues yo me acordé de que cuando pequeña yo había ido a una romería con mi padre y había visto en una esquinita de una carreta como unas judías pegadas. Entonces yo me acordé de eso, digo, ay, pues mira, vamos a ponerle de grano, de millo, el nombre de la carreta, San Marcos, el año y tal, ¿no? Y entonces pues todo el mundo estaba de acuerdo, pues fuimos a la ferretería, fuimos por el pegamento y empezamos a pegar grano. Y nada, pero nosotros no pensábamos que aquello iba a tener el éxito que tuvo. Cuando llegó a la plaza, la carreta, pues todo el mundo que era una cosa muy bonita, que como se nos había ocurrido de pegar grano. Y verdaderamente fue una cosa que me surgió así de pegar el millo y la verdad que gustó mucho la idea. Era un cartel con la romería de San Marcos, año 1972. En el fondo era de trigo y las letras pegadas de millo. Y la verdad que gustó mucho y después de eso ya empezaron las carretas a hacer grano. Después empezó el murgaño, hizo al año siguiente o posterior, no sé, hizo como otra carroza también toda, carreta, perdón, pegada de cotufa y cosas de esas, ¿no? Que la verdad que gustó mucho. Hasta 1991 siguió imperando la libertad creativa, aunque el grano se empezaba a postular como el elemento diferencial a través de las chapas. Primeras carretas, ¿no?, de grano, no eran tan complicadas los dibujos como los de ahora. Las chapas, hombre, era el motivo más importante y las chapas, pues bueno, se hacían bien, pero lo más que se le cuidaba era lo de arriba, ¿no?, el motivo. Pero poquito a poco empezaron a coger fuerza las chapas. En 1991 se produce una pequeña revolución, sobre todo por la irrupción de una carreta innovadora. Añatén Perenguén, que fue la que dio el bombazo completo de la romería, que después el nivel se puso un poquito alto. Claro, porque yo creo que fueron los primeros. Las chapas eran como muy planas, los dibujos eran como muy planos y ellos yo creo que lo que innovaron fue en hacer muchas sombras, la manera de poner el grano, porque hasta donde yo recuerdo yo nunca había visto grano levantado, todos los granos eran planos y ellos, el pelo del niño que está intentando coger el perenquén, no sé si fue con alpiste, no me acuerdo con qué lo hicieron, pero levantaban el grano, lo superponían uno encima de otro. Entonces, claro, es otra dimensión, sale como la chapa para afuera. Y eso, porque eran las primeras que hacían una carreta y fue una pasada de carreta. Una época ahí que fueron sombras y... Sí, fue otro nivel. ¿Sabes? Que era trabajar, marcabas esta línea y esta línea, ellos marcaron y súper guapas. Ojalá hubieran seguido trabajando, que no lo entiendo por qué, pero bueno, cada uno tiene... Pero es que marcó una época que te cagas y de ahí ya, pues, ya la gente, pues como que dio un saltito para adelante y dice, pues vamos a vernos más. Encima de la chapa, eso lo vi con mis ojos, y de ahí el de arriba, de vista aérea, como decía él, veía lo que él quería plasmar. Claro, porque nosotros la idea de trabajar en la chapa es sentado, tú lo ves siempre en horizontal. Una cosa, cuando tú ves la chapa levantada en vertical, cambia muchísimo. Y él lo veía desde arriba, o sea, mejor perspectiva aún. Adelantado, tío, en esa época. Claro, pero eso es gente que es otro rollo, tienen un don natural. Muchos granos, pero está bien porque claro, todo el mundo se puso las pilas. Fue como, no, espera, tú tenemos que... Y si te das cuenta, yo creo que te pones a ver fotos de carretas después de esa y hay una diferencia. Fue como un salto.
si partimos de que las primeras carretas eran todas con elementos naturales, fueran brezos, fueran cañas, fueran madera de vid, fuera, y todo lo que se encontraba se iba poniendo de una manera más o menos bien ordenada y demás. Todos esos elementos naturales. Las semillas en el fondo fue una sustitución. Desapareciendo los elementos naturales de haces de hierba, de haces de caña, de esto y de lo otro, fue desapareciendo y fue apareciendo el grano fue apareciendo, conviviendo con lo otro, y el grano se fue comiendo a lo otro. Sí, pero que aparezca. Esa importancia del grano tuvo efectos directos en varios aspectos de la carreta a la hora de su elaboración y diseño. No quiere decir que eso sea peores carretas, al contrario, a lo mejor eran mucho más vistosas que las de hoy en día. Hoy se ha optado más por la opción de cuadro, de semillas pegadas una a una, en contraposición de lo que se utilizaba anteriormente, que eran más un motivo todo integrado junto con la forma de diseñar la carreta no fue el único cambio que se produjo. La propia carreta, en cuanto a estructura, fue modificada. El 90% de las carretas de Tegueste es una estructura de una carreta antigua, una carreta tradicional. Algún tipo de estructura de madera que la hiciera un poco más amplia. Nunca las carretas fueron tipo carretas que salen ahora con los palos y tal. No, siempre se hizo estructura. Al principio de madera, con los problemas que tenía, porque era a base de clavos, ¿no? Entonces, había que asegurarla bien para que eso no se te, se te rengara el tabladillo ahí en plena romería. Y luego ahora que ya llevamos una estructura de hierro que es mucho más segura y mucho más... La ventaja es que la estructura es fija, no se te va a romper, sería una casualidad que se te fuera una soldadura, pero vamos, en general. Como inconveniente la estructura de hierro ahora es que es la que es y no puedes modificarla. O sea, salvo que lo quieras cambiar todos los años, con lo que siempre es la misma estructura. Luego la adornas de una manera o de otra, pero la estructura siempre es la estructura de metálica te obliga siempre a hacer el mismo motivo. El mismo motivo no, la misma chapa, la misma forma, la misma estructura, el mismo cuadrado. No puedes aumentarla por un lado ni subirla por otro, porque entonces ya tienes que estar modificando hierro. Te condiciona a la mejor a lo que tengas. Te puedes ir a que pues vas a darle forma, cortas y haces, pero yo creo que está un poquito condicionado a que sea cuadrada, que sea siempre, ya tienes el piso colocado. Nosotros ¿qué hacemos? Pues que jugamos con volúmenes, o incrustamos, o sacamos, o damos... Yo creo que el ir al cubo de hierro es comodidad, porque tú tienes tu carreta, tienes tus medidas, tienes las chapas que te encajan perfectamente, que no se te va a ir, que no se de una madera no se te va a ir. Entonces que es mucho más cómodo. Las que he visto yo ya vienen el ángulo montado para ya incrustar la chapa, ¿no? O sea que ya viene, no puedes poner la chapa más afuera ni más adentro. De hecho, yo las carretas cuando hice las mías, normalmente eran la chapa completa. Pero hoy en día se ha tratado de reducir un poco en cuadros, que a lo mejor son incluso más lucidos, porque puedes hacer unos marcos bonitos, puedes hacer un fondo de carreta con otro tipo y puedes lucir más la carreta. Y no haces un dibujo tan grande en grano, que sería muchísimo más trabajoso y muy importante. Entonces se ha intentado reducir, y la gente lo que ha intentado evolucionar a poner cuadritos más pequeños y tal. En vez de poner una chapa grande, pones 4 cuadros, o uno ponen 5, otro ponen 6. Es que esto ha sido una evolución, y yo creo que la propia carreta se ha ido sin proponérselo a los carreteros. Se ha ido, ahora yo creo que va a ser más difícil mantenerla, porque ya tenemos, digamos, un estatus. Se ha trabajado de diferentes formas, es normal, vamos evolucionando y la evolución te lleva a eso. Nuestros padres se metían con nosotros porque dicen que sus carretas eran mejores. Siempre tenemos como ese pique de que ellos hacían mejores carretas que nosotros, pero después nosotros nos ponemos a mirar las fotos de ellos y le decimos, pero si tus carretas no tenían ni un grano. Si bien la carreta ha tenido una evolución constante, en ella parece que hay algo que se mantiene inmune en el tiempo: el guayero y la yunta. El guayero, por definición, es el que guarda o conduce el ganado, y el que lo cría y lo cuida. Un guayero que sea guayero, que no es lo mismo que uno que pongas allí con la vara, que es diferente. Sí. Es uno que le ha echado a comer a las vacas desde chiquititas, se levanta todos los días de madrugada, eso con cariño, para atenderlas, ordeñarlas, echarle a comer, cogerle de comer. Está sacrificado. Sin embargo, el guayero de romería presenta algunas particularidades respecto al antiguo oficio tradicional. Yo creo que un guayero aquí en Tegueste
no tiene que ser solo el guayero que llama a esas dos grandes reses que tiene, sino que tiene que compenetrarse guayero, carreta, rondalla. Como guayero que soy, entiendo que la gente hace una carreta para divertirse ese día. Y que tú no puedes estar diciendo en una romería, jálate para adelante, jálate para atrás. Entonces, si partimos de la base, porque yo ahora no, pero antes solía ir a la carreta. Cuando yo iba a enganchar el día antes, los 2 días, probábamos la carreta. Oye, que está muy trasera, que estaba muy delantera, ponle un pretil detrás. Y ya nos quitábamos el problema de estar diciendo a la gente, rúate para adelante, porque es una putada que tú estés 6 meses trabajando para que después venga yo y te diga, no, jálate para adelante, jálate para atrás. Pero claro, yo también tengo la presión de la gente que está por fuera, que puedo ser un criminal, vaya. Entonces tiene que jugar con mucho... Exacto. Ellos vienen a su romería a ver el ganado y a ver el ganado que hay en la romería. Claro. Y la calidad del ganado y las carretas y cómo son, si una carreta va trasera, va delantera, cómo lleva el ganado, cómo tiene, si lo tiene limpio, si lo tiene bonito. Eso se fijan en todo. Es otro mundo totalmente diferente al de hacer una carreta, al de pegar, claro, o al de organizar una fiesta. Con lo cual la carreta tiene muchas cosas sí, tiene muchos nexos de unión y por ejemplo el ganado es uno de ellos. Es una de las romerías que los guayeros más preparan a la yunta, ¿eh? Y parece una broma. No es tal, pero es por el hecho de que es como la romería que todo el mundo va a mirar. Es decir, si mucha gente va a ver el grano, el que entiende de yunta va a ver la yunta. Y quiere venir. El que es un guayero quiere venir a Tegueste. Por eso los teguesteros están garantizados, porque los guayeros están a la patada, porque quieren venir a Tegueste. Ese particular submundo tiene su propio espacio dentro de la romería. Subir a la plaza. Sí. ¿Sabes dónde es? Sí, hombre, por supuesto. Del peguito de la iglesia hasta la casa del cura, no, un poquito más abajo, el 60% de aquellos son relacionados con vacas, de la gente que está allí. Eso vamos. Vienen familias completas, ¿eh? Vienen familias completas. Incluso guayeros que están en la romería y a lo mejor pasan de los primeros y se quedan allí. Se la dan al hijo, al primo tal, y se quedan allí. Porque como yo ya pasé, vamos a ver si pasamos todos. ¿Y es así? Pero es un pique sano de los ganaderos. A veces te paras allí y despegas. Claro, si quieren mirar, o sea, si van a ver, que lo miren bien. El lunes está, coño, está flojo el becerro, está... Pues ya el próximo año aprieta un poco más. De existir la yunta del guayero en la romería, ya se cargaron la romería, así de claro. Sí, sería otra cosa. Ya no sería lo mismo. A lo mejor se parece más a los carnavales o cosas así. Sí, porque es un cambio muy... ¿Entiendes? Hay romerías por ahí que toda la vida la han hecho con tractores y merri y eso, bueno, pues para ellos es normal. O sea, eso lo ven normal, pero aquí, de hecho, siempre se ha cuidado del tema, ¿no? El grano, que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Yo pienso que la romería de Tegueste se diferencia muchísimo de las demás romerías de Canarias. La de Tegueste se simboliza por el grano. Ya después tú te puedes imaginar 1000 cosas, los marcos de 1000 maneras, el motivo lo puedes lucir de otra, pero siempre tiene que ir cuadros de grano. Me parece a mí que es la diferencia primordial de la romería de Tegueste. El elemento distintivo, sin duda. Hay que coger otro elemento. Es un elemento natural, es un elemento del campo, es un elemento que va. El grano en Tegueste sería una obra de arte. O sea, es muy comparable a, por ejemplo, a las alfombras de la Orotava, al corpus, digamos, a la alfombra. En los granos, pues es muy difícil una persona que no lo haya visto nunca, pues que se imagine cómo se elabora un panel o un cuadro de un... Incluso un año vino una gente de Las Palmas, que teníamos en Salón de Lor, y dice, pero tú estás así. Y digo, ¿cómo que tú estás así? Y yo pensaba que eso era y te vas cola, ¿sabes? Y hace un hombre, así. Son granos o semillas que se juegan con las diferentes tonalidades, y para conseguir así utilizar el fuego, pues básicamente semillas se van consiguiendo diferentes tonalidades de su mismo grano para jugar con los colores. Utilizamos muchísimas variedades de semillas de todos los colores, tamaños, formas, para también poder jugar con esas particularidades.
y bueno, todo eso con cola y con un palito y semilla a semilla, pues se va colocando la semilla en las direcciones que queramos para jugar con esas perspectivas, para intentar lograr una foto o un dibujo de una chapa que es lo que representa después el cuadro que van colocado en los laterales de nuestras carretas. Pero claro, primero tiraban de lo que tenían, que si frijoles, que si, ¿sabes? Que si las pintadas para que fuera distinto, que si lentejas, que ¿sabes? Siempre se buscaba, claro, el grano que tenían a mano, el que conocían. Usaba muchísimo grano feo, me recuerdo. Grano vasto, grano grande, tipo cebada con cáscara, tipo trigo gordo, grande. La progresiva implantación del grano como elemento diferencial motivó que las innovaciones creativas se centraran en las chapas y en el pegue. Motivó cambios no solo en el grano disponible, sino en cómo trabajarlo, lo cual obliga a tener un conocimiento de los tipos de grano mucho más preciso que antes. Pues toco el grano a ver si se escacha, si me sirve, llego, lo tuesto, que no me sirve, pues, ¿sabes? Siempre vas buscando un montón de alternativas. Sí. Yo un poco supongo que la evolución de ir reduciendo lo de las chapas fue por ahí. Y es verdad que cuando pruebas esa semilla, o sea, cuando las pegas y ves el efecto que te da, dices tú, Dios, pero qué detalle más guapo, que no tengo que hacer mucha bobería ni mucha historia porque es que se ve perfecto. De ese modo, la chapa completa de los momentos iniciales del trabajo en grano fue poco a poco variando hacia otro tipo de formato. El grano más grande, pero que el grano más grande te sacas el trabajo mucho más rápido, pero es menos lucido que el grano finito. El grano cuanto más chico tal, le puedes sacar más tonalidades, más sombras, más cosas y puedes jugar más con el grano. Pero con el grano grande lo que adelantas más la chapa. No queda tan bonito como con el pequeño, pero hoy en día por lo evolucionado siempre, hoy en día se va buscando el grano más pequeño porque con el grano pequeño trabajas mejor caras, trabajas mejor manos, trabajas mejor todo. No es lo mismo hacer una mano o una cara con mijo que con una judía o con un garbanzo, eso es imposible. De hecho lo hacíamos antes, muchísimo peores los dibujos. La manera de pegar es totalmente diferente y cuando nosotros empezamos se pegaba diferente. Ahora todas las carretas te hacen 4 cuadros pequeños. Antes se hacían cuadros de todo el lateral de la carreta. Tenías que estar echado sobre el cuadro entero. Entonces de esos carreteros es de los que tú... Un doble proceso en ese sentido. Claro, y además cuando nosotros empezamos los granos eran totalmente diferentes. No es como ahora todo es grano, por lo menos nosotros, todo grano menudo. El pegue del grano es la técnica por excelencia de la actualidad y tal vez la faceta creativa que más ha evolucionado en sus carretas. Pero para llegar a ser lo que es ahora, hubo que adaptarse a la estructura sobre la que se debía trabajar. Al principio se dibujaba sobre la misma chapa, evolucionando con el tiempo. Se dibujaba, pues ya sea a mano alzada, venían dibujantes a la carreta y hacían sus dibujos a mano alzada fijándose en un objeto o en una persona que estaba ahí, según lo que tú quisieras sacar. También se usaban proyectores, se usaba también cuadrículas, se hacía escala y todo eso se hacía con carboncillo, se hacía con lápiz y con difuminador. Entonces ya después a ti te tocaba pues pensar cuál era el grano que mejor le iba a ese dibujo, que eran obras de arte, en verdad, porque eran obras de arte, muchísimas veces pues te daban ganas de dejarlo así. Al principio dibujaba otro chico con carboncillo. Pues ellas dibujaban con los lápices estos de obra, que se quedaba súper bien marcado. En el cuadro te marcaban, claro, ellas estudiaron creo que Bellas Artes, te marcaban ahí el centro y tal, y del centro para los lados te iban sacando el resto del dibujo. Me parecía súper interesante. Yo cuando ya empecé a dibujar, yo me acuerdo que a mí me habían enseñado de otra manera, a mí me enseñaban a cuadricular. O sea, yo tenía que hacer una cuadrícula y de esa cuadrícula, verlas a ellas, de una X que había en medio de la chapa, sacar un dibujo completo a escala era como igual. No, te digo porque Hoy en día, ese proceso se ha adaptado a las necesidades creativas de los carreteros. Nosotros ponemos un papel abajo donde está la foto y se pega directamente el grano encima de la foto. Esa sería la base sobre la que luego se coloca el grano en la actualidad, así como su evolución a lo largo del tiempo. Pero esa adaptación ha ido modelándose a la par de la propia técnica de pegado, que también ha sufrido cambios. Al principio, al ser algo nuevo e inédito, los carreteros trabajaban con lo que tenían disponible, con sus ventajas e inconvenientes. Cogíamos calotes con bonité. Bueno, aparte de la parte pegábamos, no con cola, pegábamos con bonité, pegamento bonité.
tiro para descansar dando cola adelante y nosotros pegando grano, porque sabes que el bonité si no tienes un tiempo que si no se te seca, no es como la cola después, pero nosotros con el bonité, imagínate. Claro, sí. Decían algunas de las componentes que eran más divertidas las carretas cuando usábamos el bonité que cuando se usaba el pegamento, todo el mundo cantando. Bueno, es una época, ¿no? Era una época dorada. Ese pegado, al ser chapas de ciertas dimensiones, se buscaba la manera de optimizar esfuerzos. Por esa razón, la técnica del puñado era prioritaria al principio. Me acuerdo perfectamente de tirar en las chapas grandes que hacía mi padre. Me dejaban tirar trigo, como esto se hace rápido, eso es un fondo rápido. Mi padre, me acuerdo de una chapa, era un cochino negro, un tipo matando un cochino y todo lo demás de las grandes, todo el lateral de la carreta era trigo. Aparentemente se trata de una técnica relativamente rústica y sencilla, pero resulta más compleja de lo que parece. Tiene su truco. No es fácil echar ahí, ¿no? Porque el puñadito tienes que controlar la cantidad de grano que te sale y luego saberlo aplanar. Se va escachando. Se va escachando, dándole unos pequeños golpitos, todo del mismo, con la misma fuerza, digamos. No vas a apretar que se te hunda uno más que otro. Esa técnica, en principio básica y elemental, fue evolucionando a medida que los carreteros trataron de buscar alternativas. El dibujo se hacía con una semilla que es súper pequeñita negra, se bordeaba todos los dibujos de la carreta para después rellenarlo a puñados. Un trabajo de Gino que al final no merecía la pena porque no se iba a ver. O sea, no es lo mismo que tú te pegas un curro de una semilla uno a uno, que al final con sombras, esto, lo otro, direcciones que pongas, pues sí que vas a ver cosas en esos dibujos, a pegarte un curro con esa semilla que al final vas a echarle puñado, que muchas veces se te desborda por encima la cola, al final pasan miles de historias y no se va a ver. Sí, tú veías las rayitas, pero no es lo mismo que ver ahora las rayitas y dentro todo el grano bien colocadito. Claro. Eso ha sido un cambio. Hombre, eso ha sido un gran cambio. Y luego otro cambio entiendo yo que es como que el grano cada vez es más pequeño. Más chiquitito, sí. Ese cambio del pegue al puñado al grano evolucionó al grano puesto uno a uno, con un nivel de detalle mucho más preciso. En ese proceso también hubo un cambio en el espacio de trabajo. Cuadro pequeño no le puedes meter un grano grande, porque no le vas a dar detalle. Entonces a un cuadro grande, tú sí le podías meter granitos más grandes. También es verdad que entonces, claro, tú cuando ves un cuadro grande de lejos, con el grano grande le puedes jugar más. En un cuadro pequeño no. Cuadro pequeño, si tú le metes granos grandes, no defines el dibujo. Si por ejemplo nosotros cada año vamos buscando un grano más chico, por ejemplo para las caras, hemos pasado del mijo, que en sí es un cuadro pequeño, al panizo, que es mucho más pequeño que el mijo. Sí. Al final te das cuenta que si es complicado, pero si interpretas es de ya no hacer lo que tú ves en el dibujo, sino imaginártelo, porque tú en el dibujo un ojo es una almendra, pero un ojo no es una almendra. Entonces un poco de imaginación. Yo, por ejemplo, sé que siempre debajo del ojo es más oscuro que en el cachete, o no, alrededor de la nariz siempre tiene más profundidad, entonces un poco de imaginación, relación según viendo el tono de la piel, ¿sabes? Si yo veo que el tono voy pegando en relación, por eso yo hago la cara y se parece después a la de la foto, porque es que si no, no se va a parecer, si yo me la imagino, tampoco que sea tal, ¿sabes? Pero si por partes hay partes que no ves nada, ¿sabes? A lo mejor la boca no sabes dónde te termina y tal, y entonces lo que te dije antes, pues levantarte en la silla, mirar, volver, pegas un grano, te vuelves a subir, pues va aquí y tal, y la imaginación. La técnica del pegue refleja, en el fondo, la enorme creatividad de la cultura popular. Si los carreteros comenzaron en 1969 sin referentes ni modelos propios insertos en la comunidad, con el tiempo han ido modelando grano a grano un estilo, con sus propias normas internas. Esa es una norma no escrita, que yo digo que la mayoría cumplimos. Es algo entre nosotros, que sabemos que no tenemos que teñir y nadie nos ha dicho nada, porque es verdad, no hay nada escrito, sino nos lo han legado. Nos propusimos, o sea, los cuadros han sido de grano y los granos son naturales. Nos encontramos con la dificultad de que necesitábamos más tonalidades y optamos por tostar, mientras que no optamos por pintar. Y esa regla se ha mantenido.
y es una regla, si quieres, no escrita, pero que se respeta. Claro, por eso utilizan los tostados. Sí, claro, para intentar dar un poco de color, porque si no sería muy homogéneo. O los granos no coincidirían. Mientras si estás haciendo una pared blanca y necesitas una sombra, no puedes poner otro tipo de grano. Tiene que ser el mismo grano con otro tono. Y de ahí Para mí es lo que hace especial también los cuadros de las carretas. No es solo que tú logres una foto casi parecida a la foto real, sino para mí también es que lo sepas hacer con los mínimos recursos, porque al final tienes los recursos limitados, tienes poca variedad de semillas, poca cantidad de colores y tienes que jugar con todas esas semillas y todos esos pocos colores que tienes para tú sacar esa foto y que parezca lo que quieres que refleje. Teniendo en cuenta que la cantidad de semillas son escasas, semillas de las que usamos, pues si tú las tuestas, pues ya tienes otro color diferente. También te sirve para las sombras. Mayormente lo de tostar, si yo estoy haciendo una camisa con arroz, pues la sombra la hace con arroz tostado, normalmente. Hay gente que utiliza la combinación de 2 semillas, que también queda súper bien, pero eso, que te permite tener otro... Si tú quieres sacar una buena chapa, con sombras, con profundidad, con arrugas, tienes que dedicarle horas al tueste. Si tú no estás aquí, tumba, enseguida se te marcan unos más que otros. Y eso no me interesa. Se queda desparejo. Entonces tienes que estar ahí pendiente todo el rato. El día que desaparezca el grano, adiós Canarias, como se suele decir, porque ya ahí ya pasamos a hacer otra más. Y lo importante, y yo creo que lo interesante de todo esto es que no seamos otra más, sino que siempre seamos Tegueste, los granos, la romería. El aprendizaje en el mundo de la carreta comienza desde la misma infancia en la familia de la carreta. De ese modo, están prácticamente desde que nacen en ese hábitat de trabajo. Pues bueno, para mí bajar a la carreta era una fiesta. Claro, yo vivo arriba y eso era, y papi, abajo en la carreta. Y una chapita y a lo mejor me dibujaban una casa súper simple, me daban 4 granos de lenteja y toma y ponte para allá, ¿sabes? Y no molestes. Y así es una manera de a ellos no molestarlos y de tú ir granito a granito, ir poniéndole, ya tú ves si te va quedando, si no te va quedando. ¿A ti te gustaba eso? A mí sí, me gustaba, bueno, te digo, para mí era una fiesta venir a la carreta. Y vamos, ya haces un dibujo y pegan grano en el folio, le pegas un poquito de cola, un poquito de grano que no nos sirva y ahí hacen ellos esos dibujos y yo también era así. A veces como a lo mejor un trozo de chapa que de cortarlo sobraba, pues yo pegaba ahí mis granos y sobre todo por verlo, yo pegaba lo que veía. Y si los yo pegaba mal, yo pegaba. Empiezas a pegar por el letrero, es lo primero que te dejan pegar y lo pegas y te miran a ver si está bien pegado. Y si no, pues te lo arrancan y lo tienes que volver a pegar, pero que así es como se aprende, si no... Cuando llegamos, que cuando va a empezar él a pegar, pues ya tengo que preparar las letras para que ellos, los pequeños, hagan las letras. Quede como quede, a mí me da igual, por mucho que tú llegues y dices, no, qué torcidas están esas letras tienen una historia. Entonces, claro, si estaban los padres allí, pues los niños estaban, lógico. Entonces, claro, se desconsolaban porque te veían a ti pegando y decían, oye, yo quiero pegar y yo quiero pegar, lo típico de los niños. Entonces tú cogías y les ponías algo para que ellos pegaran, los que eran los más chiquititos de la carreta. Y después, pues nada, después ya empezaban, ¿sabes? Y después ya sí, ya se fue un momento, yo creo que ha ayudado mucho también. Ojo, el Teófilo Pérez, que como casi todos los que yo conozco pasaron por ese colegio y también tenían sus talleres de ir a empezar a pegar y demás, como que se daban cuenta de que, oye, pues los niños si pegan en el colegio pueden pegar aquí también, entonces ya como que abrían más la mano para que pegaran, pero algo muy específico, ¿sabes? Decir, no, pues tú pega esto con esta semilla y aquí. El aprendizaje de la carreta, sin embargo, tuvo una particularidad. Comenzaba en el propio núcleo interno de la carreta, pero a partir de 1979 se añadiría un factor añadido para promocionar toda esa base de conocimiento para su elaboración, el Colegio Público del Teófilo Pérez. Este proyecto, lo primero es decir que es un proyecto de centro, con lo cual está dentro del proyecto educativo y forma parte de la historia, del legado del colegio y también de su programación general anual. Nosotros lo que hemos querido es, fruto de esa historia y de ese legado, introducirlo en el aula. La mayoría de nosotros, creo yo que todos los que estamos en carreta pasamos por Don Pedro, por Don Beltrán, por Carlos, todos pasamos. Gracias a ellos hay carreta.
gracias a los de rollo el colegio. Sí que aprendí en el colegio, pero estaba un poco iniciado en la carreta Los Vinquenis, que era la carreta de mi familia. Entonces ya tenía una base, así por decirlo, y sí que la perfeccioné en la carreta del colegio, la verdad que sí. Que es allí donde se ha perfeccionado y donde yo creo que la mayoría de los jóvenes carreteros hemos perfeccionado nuestra manera de pegar y nuestra manera de hacer las carretas, pienso yo. El mundo de la carreta aquí en Tegueste era algo que se vivía en el pueblo y lógicamente pues se vivió en el colegio también. El recordado Laureano Hernández, él fue el que nos regaló la carreta. Entonces pues teníamos una carreta y grupo de amigos se reunía y se pegaban 4 o 5 meses trabajando todos los días y coño, esta gente algo de bueno tiene esto, ¿no? Y entonces pues nos metimos en ese mundo y a partir de entonces, los niños que iban al colegio participaban de manera activa en la elaboración de su carreta, con algunos profesores como gestores de la misma. No, yo en el colegio también participaba en la carreta. No es como hoy hay como una actividad extraescolar. Antes tú estabas en clase normal, clase de naturales, quinto, sexto, me acuerdo perfectamente, tocaban la puerta, no sé si era Carlos el de gimnasia, siempre recuerdo a Carlos, decía, a ver, tú y tú, para carreta, ¡guau! Maravilloso, me encantaba que me eligieran. No siempre elegían a los mismos porque querían que un poco participaran pues todos los niños posibles. Aprendía que hay que pegar granos, que eso forma parte de la cultura de tu pueblo. Y poco más, el tema de los colores, profundidades, arrugas, sombras, eso lo aprendí yo en mi carreta. Claro, como los profesores ya habían los que les gustaba hacerlo y los que se le daba, porque no todo el mundo que se le gusta pues, se puede dedicar a hacerlo. Entonces, como te gustaba y eras amañado, pues te metías, hacías tú un poco. Entonces en el colegio ya vas aprendiendo a trabajar. De hecho, en la carreta del colegio siempre me decían a mí y a mi primo, vengan a ayudar a la carreta del colegio, que ustedes ya más o menos saben cómo es el tema del pegue, siendo niños. Y nos pedían consejos, ¿y ustedes cómo lo hacen aquí y tal? Y yo no sé, pero yo hago así, y a mí dicen que está bien. Todo ese proceso de aprendizaje y dinamización escolar que promovió el Colegio Teófilo Pérez ha dado como resultado una relación especial entre el colegio, los carreteros y la romería. Que el colegio, si no hubiese existido el colegio, las carretas hubiesen seguido, pero no con la dinámica y el esplendor que han llegado, porque yo cuando veo carretas cada año, son pocas las carretas donde no veo a exalumnos y Dios mío, y casi todos pues bebieron eso en el colegio y ese fue un semillero que sigue y sigue y sigue, y yo creo que fue un aspecto importante el que el colegio decidiera hacer una carreta. Hoy en día, el periodo de elaboración de la carreta tiene un ciclo de 4 meses perfectamente definido en la vida del carretero, pero no siempre fue así, pues al principio la dinámica era diferente. No, efectivamente, no eran tampoco, en esa época no había tampoco mucho tendereta, algún vaso vino, pero tampoco no era de como rato por las tardes nada más, pero en 2 semanas, no como ahora que termina una y empiezan otra, ¿no? Pero esa dinámica inicial cambia y se amplía rápidamente en el tiempo, dado el éxito que tuvo la romería. Dicho proceso ha dado como resultado un ritmo estacional y cíclico entre la comunidad. O antes de enero o a principio de enero nos reunimos para dar forma a ese motivo, esas ideas de lo que... Es cuando nosotros hemos empezado, ¿no? Y bueno, y ahí un poco pues empezábamos a trabajar y un poco pues bueno, diario todos los días. Y después a partir de enero pues empezamos más bien nosotros aquí entre semana, los del pueblo, somos los que venimos más bien diariamente, pero después los fines de semana es cuando se une todo el grupo y así empiezan los meses. Enero es así, febrero, y ya después paramos un poquito, si los carnavales tal, se floja un poquito. Marzo pues lo mismo y ya después, bueno, ya en marzo ya vamos apretando más porque no nos queda otro. Ya llega nuestro mes, el mes de todo carretero, su mes es abril, pues ya entra abril y ya es como los nervios, ya es la cuenta atrás. Empiezas a quitar días hasta que llega la romería. Abril en Tegueste es distinto.
Es decir, ya se respira otro ambiente, ya empiezan actos, ya empieza la gala, nosotros siempre tenemos la costumbre de presentar una chica. Locura. Siempre intentas ir sacando trabajo antes para abrir, liberarte, pero siempre en abril es un montón de trabajo, sobre todo porque coincide con las fiestas y muchas cosas, pero bueno, yo creo que esa es la parte bonita también. El estrés. Sí, una carreta sin estrés yo creo que no. A tope, a tope. Claro, todos los días, si puede ser, echando aquí noches también. Alguna otra noche nos hemos pegado. Pero, hombre, yo nunca he estado ningún año en una carreta, que la semana antes de la romería, las 2, las 3 de la mañana, te levantas a trabajar bien y dices, tu muchacho, los ojos. Pero bueno. Cuando termina la romería y bueno, y el día del carretero y todo eso, es verdad que siempre tenemos un mes que estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Llamo por teléfono, ¿qué hacemos? Vamos a, yo qué sé, al parque, porque en verdad te quedas como que no sabes qué hacer. Son muchos meses, todas las tardes pegando esto, lo otro, y de repente se corta hasta el próximo año. Y sí es verdad que cuesta un poquito volver a la vida sin carrera. Me parece que te falta algo. Sí, pues una rutina de que te quedas de repente, pues se acabó. Y, hombre, se nota. Vamos mayo. Vas caminando por el naciente y no conoces a nadie. A mucha gente te la puedes encontrar allá en el balneario de... Hombre, yo sinceramente para mí es casi un alivio. Yo creo que para todos es un alivio, porque todo tiene su época. Descansar. Pues, después de la romería, muchas tardes, estás en tu casa y tú dices, ¿y qué hago? Voy para... Ah, no, que ya la carreta. Es como que se te queda esa cosita de... Pero bueno, todo queda que el próximo año vuelve. Todo ese ciclo de la carreta no tiene, aparentemente, nada diferente a otras creaciones de la cultura popular, en el sentido de estar un tiempo realizando ese trabajo. Sin embargo, ese ciclo estacional de 4 meses es clave para aproximarnos al estilo de vida que subyace al carretero, y que lo hace único. En Tegueste, la vida social se rige mayormente en ese contexto, y es ahí donde emerge el elemento clave de la fiesta para la comunidad, el salón. Porque para el carretero, el salón es el verdadero escenario de su fiesta, en todos los sentidos imaginables. Las carretas en Tegueste no es solo hacer una carreta, es reunirse, es hacer tenderetes. Antiguamente era la matanza al cochino, no sé qué, no sé. Entonces, para eso sí que necesitas un espacio físico donde poder hacer todo eso. Es una familia, nuestra segunda casa, nuestra segunda familia, porque prácticamente pasábamos, pues cuando éramos más jóvenes que estábamos estudiando, pues llegábamos del cole o de clase, en aquel momento del instituto, y con la misma estábamos aquí, ¿no? Aquí pasábamos aquí toda la tarde. Y casi 4 meses fluye ahí mucho, porque nosotros estamos todo el rato que si tenderetes, comidas, todo es una excusa para estar unidos. De hecho, para mí lo bonito es el compartir durante todo ese tiempo, conversaciones, momentos, el día a día. El día a día es reunirse para un fin que es la carreta, pero al final se surge... Por pasar, porque en una carreta se pasa buenos ratos y malos ratos, como decía mi hijo, ¿no? Pero se pasan muy buenos ratos. Y se hacen unos tenderetes, y preparas fiestas, y preparas comida. Nosotros estamos desde enero, desde que empieza a hacer la carreta, estás ya con visitas, con comidas, con los amigos, con los miembros de la carreta. Entonces, estás todos los fines de semana prácticamente entretenido. Si tú no enciendes el braser y tienes un garrafón de vino y te pones a hacer tenderetes, comida sobre todo, para que la gente venga, no puedes sacar una carreta. Es que para ser una carreta, estar esclavizado, aparte porque es un orgullo y todo el tema de sacar la carreta, es porque está sacando una familia más, digamos. Nosotros, por ejemplo, de enero que empezamos a abril, como si fuéramos una familia. De la romería no es la plaza, es decir, a mí se acaba la romería y yo no me quedo en la plaza, yo me vengo para el salón de mi carreta. Porque nosotros aquí estamos todos juntos y formamos nuestro tenderete, pues es nuestro día, y que realmente en la plaza pues no acaba la romería y para nuestro salón, para nuestro lugar, como digo. Yo a veces lo explico
Incluso he tenido llamadas o WhatsApp de alguien diciéndome, mira tú, la fiesta de Tegueste, un viernes por la noche y no hay nadie, y decirle, hombre, porque hoy es el viernes que estamos todos los carreteros, que somos la inmensa mayoría de teguesteros o por lo menos criados en Tegueste, estamos disfrutando a nuestra manera con la gente más allegada y tal, porque al final todas las carretas va gente allegada, y es la manera de disfrutar un teguestero. Sin embargo, los tejineros o los valleros, por decirlo así, son más de salir a la plaza y eso. Yo qué sé, a veces parece que porque vienes a la plaza te lo vas a pasar mejor y ahí ya está, no sé. Y a lo mejor no estamos ni pegando, sino hablando los cuatro amigos, jugando un envite o de parranda, no sé. Se trata de pasarlo bien, donde estés a gusto, y si estoy a gusto en un sitio, me voy el último y ya después, si la plaza todavía está, no sé, los teguesteros la mayoría somos así, creo. La palabra carretero en otro lado que no sea Tegueste igual no existe, porque hacer una carreta para el domingo, eso no es tan complicado. No creo que eso tenga un valor en sí, te tiene que gustar. O sea, si vas los fines de semana a echarte el cacho pan y el cacho vino, tú estás en esa carreta, pero tú no eres, digamos, esencia de esa carreta, tú no eres carretero. Esa podría ser la diferencia. Ahora, el que va allí está implicado en todo aquello, no, y lo quito y lo pongo y lo cambio y lo subo, y porque no para arriba y porque no para abajo, y venga y lo hacemos y tumba y dale que tumba. Ese es carretero, ese tiene alma de carretero. Deja de pensar, o sea, nunca deja de pensar en la carreta. Y viendo otras carretas, dice, mira, un posible motivo, o tal, o mira cómo hicieron esto, y siempre estás dándole vuelta. Eso es el ser carretero, no es ir a la fiesta, no. Es pensar en la carreta. Esa vertiente artesanal es importante para definir al carretero, pero el desarrollo de la carreta también ha implicado cohesión comunitaria a lo largo del tiempo. Sí, y aparte de eso, aunque no lo miremos así, yo creo que nos unió también más hacia Tegueste, porque nosotros, Tegueste antes, para nosotros, bueno, es que los pueblos con más cercanos más se tiran. Y nosotros parece que incluso nos unió, porque ya ellos los que idearon de hacer la romería pasaban por allí, se echaba un vaso de vino y iba cogiendo como si fuera confianza, lo cual, que yo tenía cuando eso 19 años o 20 años, lo cual ya te sentías tú como más bien integrado. Entonces, en una parte sí yo creo que hasta nos ha llegado a unir más. Esa faceta cohesionadora también es parte de la identidad del carretero. Pero lo realmente valioso es que ha conformado un ritmo de vida y una manera de ser que conforman una identidad única. Siempre estás cuadrando el tiempo libre, por lo menos para la carreta. Sí, es un estilo de vida. Mira, tú acabas la carreta en abril y te quedas por lo menos, la primera semana de mayo te quedas como desubicado. ¿Y ahora qué hago yo? Por la tarde, todo este tiempo libre, ¿dónde lo gasto? Es que es eso. Al final es una fusión, una amistad, es un compartir. Es un sentimiento, un compartir, es algo difícil de explicar. Forma parte de tu vida. Hay gente que se dedica a hacer deporte toda la vida, pues yo me dedico a hacer carretas. Pues una comparación que a lo mejor no es buena, pero... Yo no te sé explicar porque desde chiquitito y ya lo veo tan normal, ¿sabes? Que digo, pues para el próximo año hay que... ¿Sabes? Ya es una rutina, es decir, pues es lo que he mamado y lo veo tan normal como que, ¿sabes? La tradición es una tradición, pero lo veo normal, ¿sabes? Lo veo que es necesario, yo lo tengo necesario. Pero para mí el carretero es, primero, la persona que su calendario vital gira en torno a la fiesta. O sea, mis tíos, todos aquí piden vacaciones, ¿cuándo? En abril, porque es la romería. Y ya no solo eso, sino toda la vida o todo lo que tú haces en tu vida diaria gira también en torno a la carreta, ¿sabes? Es decir, ya no es solo que llega a formar parte de tu vida. O sea, yo, por ejemplo, si por algo mi carreta o en la que yo estoy ahora dejara de hacerse, yo tendría que ir a otra porque yo no manejo mi vida sin hacer esto, ¿no? Porque es algo que lo llevo haciendo toda la vida, desde que era pequeña. En definitiva, tal vez lo más interesante de todo este proceso es que tanto la carreta como el carretero surgen en un ámbito muy reciente, casi actual, y sin referentes previos.
y su figura logra adentrarse vertiginosamente en el subconsciente colectivo de una manera tan profunda y arraigada que parece formar parte de la idiosincrasia del teguestero desde tiempos inmemoriales, y es evidente que no ha sido así. Pero precisamente es ese carácter contemporáneo y actual su mayor virtud, porque muestra cómo las dinámicas comunitarias son capaces de crear vínculos y formas de identidad colectiva tan importantes como necesarias, sin necesidad de referenciarse en pasados míticos o lejanos. Todo un logro es significado por esta comunidad a través de sus creaciones sobre ruedas.